Un saludo a todos. Estamos aquí con Nico nuevamente para conversar un rato. Gracias por los comentarios que han hecho y también eh, esperamos siempre de que le esté siendo de utilidad todo lo que se expone acá, sobre todo generar incógnitas para buscar para aprender. Estamos en esa todos, creo. Y sin ir más lejos, vamos a partir repasando. Quería mostrarles una pirámide de lo que hablamos la última vez, que era de estructura, movilidad, estos conceptos. ¿Cómo estáis, Nico? Bien, hermano, bien. Con un poco más de restricciones aquí en Austria por todos estos temas globales. Pero entretenido. Me he juntado con algunos amigos a entrenar ahí outdoor. Están los gimnasios cerrados por estas 3 semanas. Pero la he pasado bien afuera, hace frío, igual hoy día está lloviendo. Pero nos metimos al río el otro día, así que igual bien porque algunos de mis amigos nunca habían hecho nada de eso y es bonito experimentarlo aquí y en conjunto mucho mejor, así que bien en general, hermano. Bueno, buenísimo. Bueno, aquí hay una pirámide. Las pirámides, a mí me gusta harto usarlas porque nos hablan de jerarquía y también nos dan luces para ver en dónde puedo trabajar para mejorar algo, o quizás dónde estoy hincando el diente mucho y me explica por qué no está mejorando otra cosa. Entonces el modelo de pirámide habla de que lo que está en la base no es que sea más importante que lo que está en la punta de la pirámide, pero sí vendría a ser más fundamental para que lo de arriba crezca, ¿ya? Y no al revés, pues. Si yo me fijo solamente ahí en la punta de la pirámide y no toco lo de la base, la pirámide se va a ver limitada en su crecimiento. Tendría una base más amplia para poder construir más si trabajo en la base. Sin embargo, igual tengo que construir más, o sea que no me quedo solo en la base, sino que también sigo arriba. Entonces, en este caso, esta pirámide que es de StrongFit también, nos habla de que la base de todo son los patrones de movimiento. No vamos a quedarnos mucho rato ahí porque hablamos en este primer capítulo de la serie de el concepto del movimiento, que vendría a ser el universo en sí, no solamente la disciplina deportiva, la práctica específica, sino que movimiento, patrones de movimiento para los cuales nuestro cuerpo está diseñado. Después tenemos el concepto de los torques, cómo utilizo ciertas cadenas musculares del torque interno, del externo, primordialmente para ciertos movimientos. Y que estas dos siempre están en equilibrio también. O sea que si yo estoy cargado a realizar todos mis movimientos predilectamente con una cadena, que es lo que pasa muy frecuentemente, va a estar la otra más débil y se genera un desbalance. ¿Ya? Entonces el balancear estas cadenas de torque, el conscientemente empezar para luego pasar a lo inconsciente sería fundamental. Y torque también es un sinónimo de fuerza, en donde los agonistas, los que están encargados de un movimiento como principales, trabajan de la mano con los antagonistas para generar ¿qué? Generar tensión, para generar fuerza en el sistema. Y cuando hablamos de fuerza no nos referimos solamente a la RM, siempre hay fuerza en el sistema, siempre hay tensión, entonces no tiene que ver solamente con un grado de fuerza de RM, sino que también con cualquier movimiento en sí. Y después de hablar de esto de los torques, pasamos al concepto de movilidad, que vendría a ser fuerza más rango de movimiento. O sea que de cierta manera se fusionan estos dos y nos dan como resultado la movilidad. Hablamos de la diferencia que tiene con la elasticidad. La movilidad vendría a ser fuerza más rango. La flexibilidad nos lleva mucho más a la amplitud de un rango, ¿sí? Esa quería mostrar, y también esta, que ya nos daría el puntapié inicial para hablar hoy de cosas más prácticas
como habíamos prometido la última vez. La estructura vendría a ser la base en donde nosotros construimos la estabilización de las articulaciones, ¿sí? Y en la estructura hablamos de específicamente que nuestro cuerpo esté preparado para sostener un estrés, para soportarlo, para accionar también. Entonces va muy de la mano con la seguridad, va muy relacionado también con la salud en cuanto a las lesiones. ¿Ya? La estructura tiene mucho que ver con eso. ¿Cuán preparados están mis hombros para soportar ese peso que estoy levantando sobre la cabeza? Porque una cosa es poder hacerlo y otra cosa es estar preparado para repetirlo varias veces. Que no sé qué pensáis tú ahí, pero a mí me parece que muchas veces nos salteamos eso y digo, hoy estoy subiendo con un keeping gigante al pull-up y me olvido de cierta forma de que quizás la cadera está preparada para hacer un keeping gigante, pero el hombro Sí. quizás no está preparado para soportar ese keeping gigante. Sí, no, me suena totalmente. La estructura también se podría considerar como los bloques que van a armar lo que se vaya a armar. Después la estabilización podría ser cómo los voy colocando y ahí podríamos seguir hacia arriba vamos a seguir hacia arriba en la pirámide, pero Ujú. claro, es básicamente eso. Mi estructura en sí puede ser también la estructura a nivel más micro y a nivel más macro. Claro, La estructura también podría considerarse como eh, cuáles son esos bloques que estoy usando para construir mi cuerpo, hablando, por ejemplo, de nutrición o la musculatura que tengo, como que puede involucrar muchas cosas igual. claro. Pero en este caso es más específico a lo físico en sí, de tener una estructura que pueda resistir, como decías tú, las cargas. Claro, esta pirámide estaría más enfocada en el aparato locomotor, articulaciones, huesos, eh, Claro, todos los componentes articulares incluidos ahí y también los músculos. Eh, Después vendría a ser la estabilización, o sea, aquí yo tengo las estructuras preparadas, luego le agrego movimiento. Le agrego movimiento, esto sería como más pensando en estático, cuánto sí. soportaría ya en teoría en cuanto a las cargas, al movimiento y después a las repeticiones también, y después la estabilización vendría a ser agregándole movimiento a eso. O sea que ya puedo levantar no sé, puedo levantar una vez en shoulder press 100 kilos. ¿Ya? ¿Cómo está? 100 kilos en shoulder, piola. Bien, Iván. Y de ahí puedo agregarle movimiento a eso, o sea, podría yo caminar, por ejemplo, en overhead con eso, porque eso sería mucho más realista para traspasarlo a un jerk pesado. Tiene mucho más inestabilidad ese movimiento, o sea, me desafía mucho más que hacer algo estricto. ¿Sí? Entonces sería agregarle movimiento a eso. Entonces la estabilización tiene que ver con todos esos componentes. Hablamos recién del agonista, que sería ese grupo muscular principal que va a hacer esta extensión arriba. Después tendríamos los antagonistas que lo controlan de cierta manera. Y después también tenemos unos músculos que son accesorios que se activan de manera inconsciente, de manera rítmica, que también van a ayudarme a mantener esa estabilidad de zona media, por ejemplo, para soportar un peso sobre la cabeza. ¿Sí? Entonces, la estabilización tendría que ver con eso. Y por lo general, acá necesitamos trabajar bastante porque por lo general nosotros lo que queremos, hablando del CrossFit, es mover el peso más alto posible varias veces en un trabajo. En el menor Entonces, tiempo. y en el menor tiempo posible, claro. Y después de después de la estabilización, venimos a la especialización, ¿ya? En esta pirámide de las heces. Entonces acá la estructura vendría a ser la materia prima, después a esa materia prima le agrego movimiento y después yo quiero además agregarle la técnica de un movimiento específico. Y ahí Es venimos como lo que te a... decía
de la construcción. Claro. Que la estructura sería, no sé, bloque, el ripio, cemento, agua. Después la especialización sería poder hacer una muralla. Perdón, la estabilización Estabilización. sería hacer la muralla y la especialización sería qué uso le voy a dar a esta construcción que tengo. Podría ser, no sé, una bodega Una o podría casa, ser claro. un templo o podría ser cualquier otra cosa. Sí, po. Entonces después lo que se usa, la especialización. Voy a dar el último ejemplo, por si no me he explicado bien hasta el momento. En estructura vendría a ser músculos, huesos, tendones, sistema nervioso en general, toda esa parte anatómica y biomecánica se une a movimiento. Eso sería, en realidad sería más anatómico, más biomecánico en estabilización. Le agrego movimiento a esas estructuras, cómo responden a diferentes velocidades, diferentes cantidades, ¿sí? Y después paso a la especialización, que sería una técnica específica utilizando lo que tengo anteriormente. ¿Ya? Entonces, si Exacto. estábamos hablando de hombros, el punto arriba sería realizar una correcta técnica de jerk o de split jerk. Entonces ahí junto a esa estructura le agregué un movimiento, pero ahora direccioné ese movimiento a la técnica más fina posible. Y acá doy una idea, ahí también me gustaría saber qué opináis al respecto. Creo que muchas veces también nos centramos en la especialización sin saber si mi estructura está preparada para soportar eso, que sería como el ejemplo de los pull-ups, pero directamente en el levantamiento. Hay algunas escuelas que te apuntan a llegar a límites y si se rompió era porque no estaba preparado para soportarlo, básicamente, ¿ya? Sin embargo, también podría haber habido otro camino en donde yo voy preparando mi estructura. Hola, Gapich. De la mano con trabajar la técnica. Entonces mi estructura está siendo está cada vez más preparada para soportar lo que voy avanzando en la especialización. Quizás un camino más Sí, lento. Muchas veces también cuando estoy en la especialización, también de la mano estoy preparando mi estructura, pero a veces no pasa. A veces me estoy claro. saltando y para eso también hay algunos test bien interesantes. ¿Qué pensáis tú de eso, Nico? Creo que los profesionales igual se concentran mucho en un buen fundamento de estructura y después nosotros los vemos en la tele. Entonces como eh, que no se ve nada de la estructura y de la especialización. Por ejemplo, los levantadores olímpicos. Si empezaste a levantar con 6 años, no estabas haciendo, quizás estabas haciendo el mismo gesto técnico de algún jerk, en este ejemplo que estás dando tú, pero estabas trabajando la estructura hacia realmente poder ser suficientemente especializado para competir a un nivel mundial después que pasaron, no sé, 10 años. Entonces esa estructura igual la mayoría de los profesionales la tienen y por eso que también la cima y la pirámide, bueno, es mucho más notorio. De hecho, nosotros los podemos sintonizar ahí en, no sé, en el CrossFit, en los CrossFit Games. Los podemos ver ejecutando en la alta competencia los movimientos y haciendo todos estos WOD, pero hay mucho de trabajo de estructura que incluye muchas cosas en realidad, incluye la movilidad de la que forma la otra pirámide, incluye también los patrones de movimiento bien aprendidos o en la correcta activación. Em, Así que, claro, quizás a los que empezamos ya más viejos así con algo como el CrossFit, em, la cima siempre es lo más lindo, me parece en este caso. O sea, hacer un Claro. snatch pesado es el sueño. Y el sueño quizás lo puedo cumplir de aquí a un año, pero capaz que me saco el hombro. eh, y el que trabajó más en la estructura quizás se demoró 2 años en hacer el mismo snatch, pero pudo seguir después haciendo el 101, 102, 103, 120. Ujú. Sí, mientras conversabais, estaba pensando en que en este ejemplo, nosotros igual al trabajar la estructura,
tendríamos que recordar lo que hablamos en el primer capítulo, que es en la cajita de la homeostasis con la hormesis, porque también tendemos a trabajar solamente una faceta de todo esto, por ejemplo, la flexión y la extensión, siendo que cuando yo llevo ese peso arriba, tengo demandas que también son en este plano, en ese plano y también de arriba abajo. Entonces, la estructura tendría que ser, por ejemplo, un trabajo de fuerza eh, con algo fundamental, por ejemplo, el, el press de banca. Después en la estabilización podría agregarle perturbación a eso, ponerle unas banditas elásticas con las kettlebell, que quizás es lo que más se conoce, y después voy a llegar mucho más preparado al trabajo técnico del jerk. Ese podría ser como un camino. Sin embargo, hoy día también vamos a hablar de la riqueza que tiene nuestro organismo desde el punto de vista del tridimensional, ¿no? De que no solamente necesitamos eso, aunque en lo evidente el ejercicio específico puede ser muy cuadradito. Sí. Entonces, te voy a dar la palabra, Nico, para que hables de un poco eso, porque tú has estado más en aquello en este último tiempo. Creo que antes igual lo mencionábamos, porque los ejercicios estos de perturbación también buscan hacer algo así. Sin embargo, tú llegaste a un concepto eh, que es el coiling, también lo nombramos la última vez, que tiene que ver con la riqueza del core en esta visión más tridimensional. Sí, igual le sacamos como le agregamos otro significado a esta pirámide, porque me parece que aquí los de StrongFit solamente hablan de estructura, como tú decías, muscular o física, después poder estabilizar esos mismos pesos en movimiento y después poder hacer una técnica en específico. Eh, pero lo sacamos un poco de eso y lo llevamos al movimiento en general. Entonces, estructura también sería, por ejemplo, la pregunta que se viene respecto de los niños, porque ahora existe el CrossFit y hay niños que tienen facilidades para el deporte. Entonces la pregunta es, ¿lo pongo a hacer CrossFit o qué lo pongo a hacer? ¿Qué sería lo más recomendable? Eh, lo que se encuentra como respuesta es que se necesita ser atlético para después poder sobresalir en un deporte en específico. Incluso un deporte tan específico como el levantamiento de pesa, donde es el plano de movimiento y los 3 movimientos. eh, si soy atlético desde niño, por ejemplo, se recomienda, no sé, empezar a jugar básquetbol, que requiere coordinación, requiere se usan los patrones de movimiento, obviamente, porque me estoy moviendo, estoy jugando. Requiero precisión, requiero desarrollar la habilidad de conectar mi movimiento con mi visión y un montón de otras habilidades atléticas que son de base, después sirven también de estructura para ser un buen levantador olímpico. Entonces, en este caso, lo que me preguntabas tú era más específico del core, eh, de un core atlético, porque, bueno, es como meterme un poco en la pata de los caballos aquí, Seba. Porque esto ni siquiera está como, no están todas las personas de acuerdo respecto de estas teorías quizás un poco nuevas que salen o no convencionales, de que estamos la mayor parte del tiempo entrenando en freeze, en el sentido de que mi core tiene que estar estabilizado, como rígido, para yo mover una carga. Y eso es lo que se ha predicado por no sé cuántos años ya, po. Entonces ahora, por ejemplo, hay un movimiento que es el insigne de eso en específico, que se llama Pal Off Press, y es donde yo tengo un elástico en mis manos y está amarrado al rack, eh, y empujo hacia el frente y no dejo que el elástico me gane. Entonces lo que estoy haciendo yo es ser fuerte en mi core. Entonces viene ahí después la pregunta, ¿fuerte para qué?
para levantar quizás una pesa detrás de la espalda en un back squat pesado, sin ninguna distracción, quizás sí, pero después la vida real nos juega en ese plano perfecto de movimiento. Ah, bueno, Entonces, sí, po. Hacer algún deporte, fútbol, básquet. claro, y vivir la vida, o sea, no me voy a Claro. acostar sentándome con un core estricto, después acostándome hacia el lado. Por eso que la, entre comillas, crítica a esa escuela de pensamiento es que estoy entrenando el freeze en estos estados, estoy entrenando el congelamiento en estos estados de los que hemos hablado en otros podcasts. El extremo del parasimpático es el apagado, que también se conoce como freeze en inglés. Y en ese momento yo respiro muy poco, me muevo nada y estoy congelado porque quiero sobrevivir a un peligro inminente de vida. Entonces la crítica después es que estoy entrenando cuando estoy entrenando ese core tan rígido. Ahí está la Ahí rueda. está la imagen, claro. Entonces en la esquina de abajo izquierda está el freeze. Esa es como un poco la introducción Claro. de por qué después viene otra escuela de pensamiento Ujú. diciendo que necesito un core funcional para poder tener una buena pelea, para poder tener una buena huida y para poder fluir. Que no podría ser estático porque en una pelea no me conviene hacer el freeze si yo quiero pelear, me conviene hacer el freeze si yo sé que ya no tengo ninguna posibilidad y, y me van a matar sí o sí. Claro. Ahí me conviene hacer el freeze, no en una pelea donde yo ingreso a la pelea pensando que tengo posibilidad de ganar, o si no salgo arrancando. Para salir arrancando, también necesito un core que sea móvil, no necesito ser fuerte en una posición estática, porque estoy corriendo. Ujú. No sé si tenía algún Sí. comentario hasta ahí, Seba. No, que tiene lógica en realidad lo que dices, pues. Tiene bastante lógica porque la demanda, bueno, hablamos en un momento de la especialización también como la disciplina que estoy practicando. Entonces, si mi disciplina es powerlifting, por ejemplo, en donde tengo que hacer ese movimiento en el back squat, ese movimiento en el bench press y en el deadlift, también de cierta manera necesito irme especializando hacia allá. Sin Claro, embargo, hoy en día en el CrossFit, que se partió siendo no especialista, después se cayó en que se repetían los mismos movimientos y después te fuiste transformando en saber lo que venía, y ahí le dieron una vuelta de tuerca en Games, hablando de hace unos años atrás, y empezaron a meterle otras demandas como con más regularidad, pues, más powerlifting, o sea, más strongman, más strongman le estaban metiendo, más implementos que no eran la barra nada más o la dumbbell, y bueno, cada vez también más duros en deportes como más similares al triatlón, sí, más correr, más saltar, más nadar. Entonces también ahí la forma de prepararme para eso ya no puede ser, y esta cuestión también insistimos que es una visión personal, no puede ser solamente estar preparado para que mi core responda en esta demanda, po. Es exacto. como estudiar para una prueba, po. Si en la prueba me van a preguntar solamente sumar, claro, me especializo en sumar, pero en la prueba probablemente va a salir suma, resta, división y multiplicación, y ecuaciones también, que va a ser la interacción de todas esas, po. Entonces, si yo solamente me preparé para sumar, que sería ser muy fuerte en este plano y con mi tronco siempre así, me estoy preparando solamente para la suma, Sí. pa una de las Y la verdad preguntas. es que los mejores se han preparado muy bien en eso, pero también tienen una base porque empezamos a hablar de este tema hablando de la estructura y Ujú. con esto mismo de los niños. El niño tiene que ser primero atlético para después ser un especialista.
Entonces, ¿por qué? Por esto mismo, porque en el atleticismo, no sé, las mismas, en los mismos deportes colectivos como el fútbol, el básquet, las cosas Y que se jugar juegan la también, pues. mayoría del tiempo, El jugar. jugar, eh, eso me está desarrollando en un movimiento general. Entonces, tengo que, si amplío esa base, me sirve mucho para ampliar mi base de estructura, el poder tener un core que, como tú bien dijiste, se trata un poco de cómo responde en este cierto movimiento. Y a mí me gustan mucho las artes marciales. Desde chico ahí con el Rola siempre tuvimos entrenamiento en ese lado. Y uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, Mike Tyson. No sé si todos lo han visto, pero les voy a contar un poco. No era tan alto en su categoría de pesos pesados, entonces era un poco más bajo, mucha masa muscular y mucha explosividad, una potencia, poder de knockout, por eso que también se conoció tanto por su poder noqueador eh, y la velocidad que tenía. Entonces, si se busca alguna imagen, no sé si tú estás buscándose ahora, Estoy buscando para una, mostrar algún una imagen highlight. de Mike Tyson, hay una imagen de Mike Tyson tirando un golpe así, eh, noqueando a otra persona. Eh, lo que hacía mucho Mike Tyson era bajar el hombro en un lado y después salir con esa misma potencia que acumuló hacia donde se inclinó con un golpe a la Demoledor. mandíbula, demoledor, claro. Pero si uno se fija bien, el gesto técnico es una rotación más la inclinación del tronco. Entonces se acorta a un lado y además se rotan los hombros en dirección contraria de la cadera. Ah, buscaste un video. Entonces ahí está Mike Tyson. Dale nomás. Metiéndose por debajo del brazo del entrenador, saliendo con un golpe arriba. Bueno, parece que Tremendo. bueno, aquí van a mostrar knockouts. Bueno, se ve en todo el movimiento que nos mostraste, po. Sí. Hay algunas Esa es fotos muy buenas. la disposición ahí, media en oblicuo, no con el tronco recto, que es lo que estábamos hablando. Claro. Ahí. El boxeo, bueno, el boxeo también es una especialidad. Tiene reglas, tiene cosas que se prohíben hacer y tiene una forma específica igual, un equipamiento específico, entonces ya es especialización, pero lo que tiene es que está conectado con la pelea y que es natural, o sea, un ser humano pelea así, tirando golpes de mano o tirando golpes de pie. También en las artes marciales, ahora en las artes marciales mixtas, se ven muchos peleadores que también usan mucho el coiling, eh, porque es la forma de generar mayor potencia. Voy a buscar una fotito ahí mientras nos seguís hablando. Entonces el coiling, la definición es que es una rotación en el plano transversal, que es como que tengo un punto de giro que me atraviesa desde la cabeza, pero por la mitad del cuerpo hacia abajo. Ese es un giro de los hombros, entonces la cadera, por ejemplo, tengo mi cadera derecha girada hacia el frente, mis hombros derechos tendrían que estar girados hacia atrás, entonces una rotación contraria de hombros y cadera, más la inclinación hacia ese mismo lado, hacia donde los hombros están rotando hacia atrás. Entonces el movimiento en sí es muy natural, pero no se practica mucho. Por ejemplo, si tú lanzas algo, lo más probable es que pase esto que estamos describiendo, que yo me gire de los hombros, me acorte de un lado y después al momento de lanzar y de extender completamente el brazo, quede en la misma posición que inicié al lado contrario, pero ahora al finalizar mi movimiento. Y a eso se le llama coiling. Lo interesante de todo esto es que, claro, nuestra musculatura del core
no es solamente el recto abdominal, tampoco es solamente el transverso abdominal, tenemos varias capas ahí de musculatura, los oblicuos, y también se considera musculatura del core, los erectores de la columna y también los dorsales. Mira, ahí se ve un golpe con rotación, o sea, hay una Ahí rotación está completa. estirado, como tú decías, y pues está extendido, estirado de esta Exacto. parte, abierto, y acá está cerrado. Claro, se dice que hay Ya, un lado largo y un lado corto. claro. Sí, Bueno, creo que queda claro igual en todo caso con lo que explicaste. sí. Entonces los dorsales se insertan bastante abajo en la columna. No sé específicamente qué vértebra en este momento, pero es ya a nivel A lumbar, nivel al lumbar, final claro. del tórax. Entonces, vimos también en un capítulo anterior que uno de los músculos de la cadena de torque externo que no se trabaja son los dorsales. Ujú. Y a este nivel estoy trabajando el dorsal muy profundo, muy cerca de la columna. Yo entrené hace 2 días en el parque. Hay algunas formas fáciles de hacerlo igual. Colgamos con una cuerda un árbol, una kettlebell. Tengo un video ahí en mi Instagram. Y practicamos coiling, un split jerk de coiling. Entonces parto acortado en un lado con la pesa en mi mano y termino cambiando los pies en un split y termino empujando y acortándome de un lado lo más que puedo, alargándome del otro. Todavía siento la activación del dorsal muy profundo, muy abajo, como abajo ya de las costillas, del nivel de las costillas. El lado ¿Qué me corto, entrega ese movimiento? el lado corto es Dime. donde tienes la flexión de la cadera. El lado corto es donde la cadera está con la Flectado. intención hacia adelante. Entonces, Claro. el lado corto, el hombro está atrás y en el lado corto la cadera está adelante. Entonces, si yo contraigo esa posición, esa energía que se acumuló en un lado se expresa al lado contrario. Ujú. Entonces, intencionalmente yo contraigo, voy muy profundo a la contracción perdón, de los dorsales y de los Es como oblicuos. que tu codo va al bolsillo trasero. Exacto, ese de hecho es la cue o la instrucción que se entrega. Para algunos trabajos, porque hay algunos trabajos que además de incluir el coiling, se incluye una intención hacia adelante. Por ejemplo, el landmine, cuando se trabaja con una pesa puesta en la esquina de la muralla y el piso, eh, yo trabajo con una intención hacia el frente. Y si nos damos cuenta, en general lo que hacemos en el entrenamiento es que trabajamos de arriba abajo, pero pocas veces, a no ser que sea corriendo, tenemos una intención de ir hacia el frente. En una Ujú. pelea hay intención hacia el frente. En salir corriendo, que también se usa el coiling, hay una intención hacia el frente. Entonces, se empiezan a conectar otros conceptos ahí con el coiling, y Más profundo. beneficios también. Claro. Sí. Buenísimo. ¿Alguna herramienta que recomiendas para empezar a sentir esa contracción? Porque yo también lo he hecho en algunas ocasiones y la sensación es completamente diferente. Lo que se tiende a sentir, por lo menos en mi caso, es las partes más distales de la inserción del dorsal. Por lo general uno siente el dorsal acá arriba, que vendría a ser como el vientre más grueso, que es pasando la axila ahí, la parte de las aletas que se ven, pero abajo, donde termina y donde tú, como tú bien decías, y se une a esta masa común vertebral abajo, esa parte como que no se siente mucho. Y cuando yo siento una sobrecarga de torque externo abajo, tiene más que ver con que la estoy sobrecargando, haciendo, por ejemplo, una hiperextensión, pero no porque la estoy contrayendo de manera como fuerte, así haciendo Y una voluntaria, claro. contracción voluntaria y rica, sino que más una contención de una postura que está hiperextendida, que sería bastante diferente. Mira, justo hoy día estoy del celular. Podríamos haber mostrado un video y estoy conectado con los audífonos además, así que no me puedo alejar y moverme, pero vamos Mm. a desbloquear un video que tengo
donde se elonga el lado largo del coiling. Ya. Entonces el ejercicio es parado de pie al lado de un muro, como a un cuerpo de distancia, en realidad medio cuerpo de distancia, es cerca. Me dejo caer hacia el muro con cadera, hombros y estirando el brazo sobre la cabeza, el brazo que está en contacto con la muralla. Entonces ese es el primer paso. La cadera, eso es lo más importante, en contacto con el muro, el brazo en contacto con el muro estirado overhead. Y después doy un paso hacia el frente con el pie que está más lejos del muro. Ujú. Doy un paso hacia el frente. Y el último paso sería con el brazo que está libre, lo mismo que dijiste tú. Simplemente dejar rotarme hacia atrás con ese hombro y tener la intención de ir con el codo al bolsillo trasero del pantalón. Entonces ahí estoy ya en la posición de coiling y es para estirar el lado largo y también al final, si se quiere, se puede contraer. Lo otro respecto a este entrenamiento del coiling es que es muy intenso. Se puede Eh, hacer una contracción intensa 3 segundos, 5 segundos, no más que eso. Vamos a liberar entonces ese video ahí por este mismo canal, por Philadelphia Community, porque igual ahí las instrucciones que diste, de repente igual me puedo perder al estarlo haciendo, Sí, se puede sí. seguir el paso a paso. Eh, y ahora me decía que la contracción tiene que ser cortita y esa cuestión también es efectivo. He tenido la experiencia de que haya ahí de verdad con una contracción que es muy distinto a otras sensaciones. Es una sensación muy nueva. Sí. Es difícil encontrar sensaciones nuevas a nivel muscular a esta edad, pues, ¿cachai? Porque tú igual has hecho harto entrenamiento, hartos deportes, ejercicios, sin embargo, son como lados que ya están de cierta manera muteados o ya estáis funcionando de una manera que está como hipercompensada o compensada en diferentes niveles, entonces encontrar esos lugares también es un gran estímulo a nivel cerebral, a nivel de propiocepción, de esquema corporal. Ese tema también es importante e interesante. Sí, es que es muy, creo que es muy primitivo igual. Por ejemplo, si uno observa cómo se mueve un lagarto, es una rotación, una flexión, una extensión. Como que todos nosotros los animales, todos tenemos diferente musculatura y no es por casualidad, o sea, es por la función. Por ejemplo, si ves la musculatura de un pez, las espinas del pez están verticales, algunas apuntan hacia arriba, otras hacia abajo, porque su movimiento, los músculos están acomodados a los lados del pez para poder hacer el movimiento que hace. Entonces nosotros como humanos también tenemos estas dos aletas gigantes en la espalda y que no son para hacer pull-ups, porque nosotros no vivimos haciendo pull-ups, pero sí son, por ejemplo, para correr O para escalar o para también. caminar, para escalar, claro, para luchar, para lanzar algo. Entonces también vienen y entran en juego algunas leyes de la física que son claves de entender, como la que dice que toda fuerza que es aplicada en una dirección, hay una respuesta hacia el otro lado con la misma amplitud en la dirección contraria. O sea que si yo, Ujú. yo aplico fuerza y aplico esta contracción grande a un lado del cuerpo, se va a liberar porque existe otra fuerza haciendo o ejerciendo la misma energía en la dirección contraria. Y eso es lo que se usa eh, a nuestra ventaja. Me desconcentraste ahí sí con el video. Es que como justo recién habéis mencionado lo dinámico, mire esos cambios de direcciones a toda velocidad. Ahí ese es coiling puro, po. Es casi una toalla que es un tubo, po. Igual, a eso es lo que voy, que también podría considerarse coiling, pero ese animal camina en sus cuatro patas, ¿cachai? Entonces, Claro. como que en el humano es muy particular nuestro de que podemos hacer este movimiento de rotación y que como bípedos que somos, con ese puro contacto de los dos pies en el suelo,
tenemos nuestra extremidad superior liberada como para hacer un lanzamiento o Mira, o aquí se para ve lanzar un golpe. con narración, po. Gol del siglo. Chuta, estaba con la entrevista. Ahí se ve Coiling seguramente, po. Sí, pues, de todas maneras. Es que es natural igual, no es que no lo hagamos. Sí, No es po. que, pero el coiling es el ejercicio en El específico, ese es ejercicio el del nombre del Coiling, claro. ejercicio, se llama coiling. Pero estas rotaciones de tronco son naturales, las hemos eliminado un poco. En mi visión, creo que también tiene que ver con una evolución completa de cómo entendemos el ejercicio y el movimiento humano. No es que esté todo amarrado, de hecho me estoy ahora leyendo un libro que se llama Relentless Creatures, como criaturas que no descansan. eh, Restless Creatures. Y se empezó describiendo solamente el movimiento humano como de manera muy primitiva hace, no sé, creo que son 120 años o algo así, con fotografías donde recién pudieron decir, ah, mira, este animal en esta fase del movimiento no tiene contacto con el piso. O mira, el ser humano cuando camina, aquí es donde se activa tal músculo y este músculo y este músculo. Pero es una parte del puzzle solamente, pues no te entrega todas las respuestas. Y todavía ahora, la persona que propone esto, el coiling, se llama David Weck, y es el inventor del Bosu Ball, de esta pelota que es la mitad de una Media pelota pelota. medicinal suiza, eh, que se usa para movimientos de estabilidad y de rehabilitación. Se hizo famosa en todo el mundo, también tiene sus críticos y gente que se opone un poco a estos mismos de la escuela del Pal of Press, este core rígido. Ujú. Pero esta misma persona sigue ahondando en lo simple, por ejemplo, la posición de mis manos, cómo puedo incluso tener mayor coiling, porque el coiling tiene que ver también con la integración de los tejidos. Me acuerdo que hace un tiempo tú mismo me diste la ilustración de que hablando de la fascia, que es lo que recubre musculatura y bueno, también después recubre otras Todo. estructuras bajo otros nombres, Ujú. entonces el tejido conjuntivo, si yo desarmara todo lo demás de mi cuerpo, quedaría como una tela de araña completa, como de pie. Entonces el coiling tiene que ver con enrollar esta tela de araña. Ujú. Entonces hay formas de enrollarla con la intención de una espiral que no termina. La Ujú. intención no termina, el movimiento sí termina en tu cuerpo porque yo solamente puedo, no sé, por ejemplo, flectar mi muñeca hasta donde la puedo flectar. Independiente de eso, que es realidad, Se también puedo proyecta. yo tener la intención de seguir enrollando. Entonces, eso también se transmite a nivel de fascia y de músculo Ujú. y de cuerpo y de energía. Entonces, como que se va haciendo mucho más complejo, pero sigue siendo muy simple. En la ejecución es muy simple. No sé si estamos preparados para esa conversa, porque de hecho yo todavía estoy ahí digiriendo eh, lo de las posiciones de la mano y de los dedos, que este loco, de hecho tú tomaste un curso que es solamente de eso y es como impensado. El loco, yo Sí. le he visto varios videos porque además sube material de muy alta calidad, o sea que tiene algunos en vivo que duran, no sé, una hora y el loco está analizando, tirando ideas, ¿cachai? Es como muy generoso en ese sentido. Y el loco en uno de los videos me quedó dando vuelta, que el loco dice la última frontera, the Final Frontier que tenemos es la posición de la mano, porque ya hemos estudiado mucho los grandes músculos, las grandes articulaciones, pero como que nos olvidamos de la mano. Entonces, el loco te proyecta el movimiento completo, como tú decís, no solamente se queda con el tronco, es una rotación completa y que termina con la mano, los dedos en cierta posición. Ahora no nos vamos a ir en detalle con eso,
Y es interesante porque también cuando lo vamos conversando también va tomando más lógica de volver a pensar yo para qué me estoy preparando. En este caso, si te estás preparando para rendir en CrossFit, CrossFit, una de sus características es que te desafía como la vida. Esa es lo que te enseñan ahí en el nivel 1. Es constantemente variado porque la vida es constantemente variada. Pues tenéis que en algún momento arrancar o tenéis que saltar o tenéis que tirarte a nadar, rescatar a alguien, ¿cachai? Entonces, ¿estamos entrenando hacia allá o llegamos a decir, uy, falta bíceps, ya, démosle al bíceps? Falta, ¿cachai? Falta este músculo. O sea, no es que estoy Sí, ahora excluyendo lo demás, sino que todo lo contrario, lo estoy integrando más, po, integrando el movimiento tridimensional. Y sabéis que eso, desde el punto de vista de kine y también de entrenador, también nos explica muchas veces que una persona con gran masa muscular, que aparentemente tiene una estructura muy preparada, también tiene algunas lesiones repetitivas, porque probablemente en el momento que el movimiento o la tarea lo demandó a salirse de ese parámetro seguro en donde es muy fuerte, yo te saco de ahí, te lesionas, po, porque no estás preparado, no porque no tengas la masa muscular, sino que porque ya viene a ser un tema más asociado a la capacidad de responder a ese estrés, po, que es integrativa, no es solo músculo, es la conexión del cerebro a esos músculos, cómo está siendo nutrido esa parte de tu cuerpo, y podéis entrar como a todos los sistemas fisiológicos también, po. claro. Como, Y en lo más como, superficial, de alguna manera, tu entrenamiento te ha vuelto más rígido. uh-huh, Y que eso puede pasar, a nosotros no, ha sido como impuesto igual, porque la rigidez viene desde que somos niños y que nos mandan al colegio. Estoy sentado rígidamente, con rígida materia. uh-huh, Entonces, como que también puede ser a nivel mental, que yo tengo un cuadro y entreno solamente ahí y no me puedo salir de ahí. Pero uh-huh, ahora viéndolo a nivel físico, pasa porque hemos sido entrenados ahora a estar en estas posiciones mantenidas por mucho tiempo, y que en realidad no son tan funcionales como otras posiciones que sí son más funcionales. uh-huh. Entonces, también las cosas tienen muchas veces que ver más que con bueno y con malo. Lo converso bastante con un amigo aquí, con, con funcionalidad y no funcionalidad. Uh-huh. Entonces, ¿qué es más funcional? ¿Poder sentarme en el piso, eh, o sentarme en la silla? Bueno, es funcional también porque el auto tiene una silla adentro, pero en el sentido de lo más primitivo, eh, es más funcional porque me mantiene las rodillas, con la flexibilidad necesaria para hacerla. Tengo que pararme del piso, o sea que estoy entrenando fuerza de alguna u otra manera, teniendo un recorrido más largo para llegar a estar completamente de pie. Ya trabajé los músculos de una manera muy distinta. Entonces, se van uniendo muchos cabos igual con este tipo de aproximación al entrenamiento. Tampoco es quedarse solamente ahí, porque esto se puede entrenar de diferentes formas. Puedo hacerlo con las landmine, lo puedo hacer con las kettlebell, de todas maneras se puede hacer con la barra, eh, pero también, por ejemplo, correr, cómo lo integro a mi movimiento de corrida, cómo soy capaz de conectar con el piso, usando el mismo principio que hablaba recién, de invertir energía en el suelo, sabiendo que hay una respuesta de la misma amplitud en la dirección contraria. O sea que yo podría correr, eh, mucho más fácil aplicando ese principio, Uh-huh. porque es una ley física. Entonces, cuando se empieza a experimentar, te empezás a dar cuenta que, se abren un montón de más posibilidades, y que en sí, tu cuerpo en sí, es una herramienta, si tú lo querés tomar así, de fitness. O sea que mis manos podrían ser equivalentes a unas kettlebell, un par de pesos pequeños.
pero sí, pero tengo que verlo así para poder Ujú. usarlo también después como herramienta. O si no, están ahí nomás, tengo un pulgar que se opone a los otros dedos y me puedo tomar algo. Hoy el desafío es entregar entonces herramientas prácticas. Creo que ya con esto vimos una que por lo menos me parece que es muy complementaria, o sea, suple una necesidad grande, que es empezar a ver el cómo incluyo, cómo empiezo a sentir eso y también salgo de lo más cuadradito, más convencional. Dijimos que es integrativo con lo otro, porque necesariamente si en la prueba te van a pedir levantar harto peso de squat, también tenéis que meter un programa de squat o empezar a eso. Sin embargo, esto también Exacto, te va a sumar a tu squat, aunque no lo creas. Eso es lo interesante del cuerpo, de que no necesariamente haciendo el gesto técnico que me van a pedir es la única forma de construirlo. Necesito también volver al movimiento en sí como esa base también. Entonces, algo que yo quería compartir, que tiene que ver con la planificación, que es el hilo conductor que estamos llevando, es que estos movimientos también me sirven previos a una sesión de entrenamiento. Puede ser también tu warm-up, empezar a activar estos músculos, que llegue sangre a la zona, que despierten de cierta manera, que los empiecen a incluir. Entonces partir con eso sería una buena idea. Y también puede ser tu trabajo de fuerza, una fuerza o trabajo de potencia, como quieras llamarle después de manera más específica, dependiendo de las cargas, dependiendo de la velocidad que utilizas, dependiendo de las repeticiones, ¿ya? Y dentro de eso también algo que nos ayuda mucho son las caminatas animales, que podría ser una segunda herramienta a compartir. Hay una caminata que es la caminata del lagarto, que tiene diferentes progresiones, eh, y que en su progresión más elevada también incluye muchísimo el concepto de las rotaciones de tronco, eh, y deja de ser solamente un tronco fijo que avance y que solamente mueve las extremidades. Eh, sí. Voy a buscar un videíto que es al respecto, muy rápido. Eh, Lizard Wall. Y algo fácil igual que se puede incluir es lanzar algunos objetos como lejos. Puede ser, no sé, una piedra que pese más o menos 2 kilos. ¿Qué tan lejos puedo llegar con eso? En los CrossFit Games también en algún momento, me acuerdo todavía de esa competencia que fue lanzar una pelota de tenis lo más lejos posible Sí, y ese fue un puntaje para tu score final. exacto. Y claro, no todos podemos lanzar eh, tan bien y es un gesto técnico, requiere otro movimiento del hombro. Sí, ese es un gran ejemplo. Ahí también existe este concepto de alargar un lado y acortar el otro en un Sí, lanzamiento. Aquí este video se los recomiendo, se llama How to Move Like a Lizard. Yo lo incluyo en las planificaciones y también tiene un concepto de progresión. Si se fijan acá, este movimiento vendría a ser más cuadradito, es más sencillo porque te aleja del piso. Cuando te mantienes más cerca del piso, se pone un poco más demandante, por ejemplo acá, claro, y aquí ya le pone bastante las rotación. tres dimensiones, las rotaciones. Y si se fijan, igual es lo mismo, cuando la cadera gira hacia un lado, los hombros van girando hacia el otro. Entonces existe esta energía acumulada y nosotros nos movemos en espiral. El movimiento en espiral es la caminata del humano igual. Le saco provecho a la gravedad para poder moverme hacia adelante, pero tiene que ver con una movilización de los hombros y de la cadera en direcciones contrarias, o si no, me giraría en el mismo lugar. Claro. Mira, esta es la progresión avanzada que explica, y también aquí hay algo de lo que tú nos nombrabas, y que el movimiento tiene una proyección. O sea, es como que Sí, él tirara la rotación hasta la punta del pie. Bueno, esta es otra ya, esa es la del camaleón. Pero, por ejemplo, acá se nota
en cómo se comporta el pie y los brazos, se proyecta y bueno, ahí Sí. está a ras de piso. Bueno, la verdad es que si no lo han probado, los invito a que lo hagan. Puede ser no solamente su warm-up, sino que también puede ser un workout, metiendo estos movimientos entre medio. Y tú decís, pero oye, en ninguna competencia me lo van a pedir, pero esto va más allá de eso, porque la competencia es especialidad muchas veces. Sin embargo, vimos en la pirámide que si tengo una mejor estructura, una mejor estabilización, también mi especialidad va a mejorar. Entonces ese es el concepto de pirámide que partimos hablando. Mira quién llegó aquí. Vaya para allá. Esa sería otra herramienta para compartir. Yo tengo aquí un par más. Ahí tú dame ahí algún comentario si es que se te viene algo a la mente con lo que voy a decir, pero hay algo que mencioné en un principio que era que muchas veces no sabemos para cuánto estoy preparado. Y esa es una de las cosas con las que más se me acercan las personas que trabajan conmigo en las planificaciones. Quiero durabilidad en mi trabajo, quiero seguir mejorando, sin embargo, no quiero estar como hipotecando mi futuro en cuanto a vivir con dolores, no ser capaz de llegar de manera sustentable a una edad más avanzada y seguir practicando esto que me gusta tanto. ¿Cachai? Entonces, hay una herramienta que me parece súper buena que tiene que ver con la segunda parte de esta pirámide, la segunda etapa, que es la estabilización, que tiene que ver con para cuánto estoy preparado, para qué peso estoy preparado específicamente para sostener sobre la cabeza. Nosotros tenemos herramientas para que la pesa llegue a sobre la cabeza, pero eso no quiere decir que estoy preparado para trabajar con ese peso sobre la cabeza. ¿Sí? No sé si me explico con claridad. Entonces, que yo Como llegue a levantar 100 kilos arriba, no quiere decir que mi estructura esté preparada para esos 100 kilos arriba. que no esté preparada para poder hacerlo en el tiempo y mantenerse estructuralmente sana. Segura, claro. Entonces, hay una herramienta que quería compartirles que se puede utilizar con un yoke, sin embargo, también podría ser con una barra. ¿Ya? El yoke es genial porque le agrega más inestabilidad al movimiento. Tú cuando tienes un yoke overhead, eh, las patas, el yoke vendría a ser el yugo, esa es la traducción, pero es como esas H que ya se han visto, de hecho aquí en Wostock se usó el yoke, por lo general se usa para llevarlo en back rack y llevas el peso, se le pueden poner discos al implemento, entonces tú lo llevas acá y caminas con él, entonces le Y agregas el peso va cerca movimiento. del piso. El peso va cerca del piso y lo interesante es que va colgando porque va en el aire. Entonces se empieza a mover de esta manera y se mueve de manera más exagerada si yo no logro responder con una estabilización. ¿Ya? Entonces uso la inestabilidad para generar estabilidad. Entonces en el overhead carry es una buena opción para ver si mi snatch está siendo seguro o mis pesos sobre la cabeza. Entonces la medida sería poder mover el 100% de mi snatch, la 1RM de mi snatch, en 20 metros. ¿Sí? La puedo En subir el yoke. en el yoke, en un yoke overhead carry. Entonces voy ahí y camino 20 metros de distancia, ¿sí? Con el pesito que les decía, con la 1RM. Entonces, ¿qué pasa si no logro hacerlo? Hay personas que ni siquiera pueden levantar el yoke con el peso de su RM, porque para levantar un yoke tendría que ponerlo en el rack, después hago un jerk, quedo en overhead, me recupero, hago la recuperación y de ahí me pongo a caminar. Me ha tocado testearlo y varias veces la persona que levanta, no sé, 80 kilos, que es un número en donde los crossfiteros nos movemos por lo general, todavía sube a fuerza el de 80 kilos, ya después pasar la barrera de los 100 es difícil que lo levantes de mala manera. Aún así, caminar esos 20 metros me estaría diciendo de que yo puedo
tener una estructura para sostenerlo y que también tengo la estructura aunada para poder estabilizarlo. Entonces ya me daría un indicio. Sabemos de que esto tampoco es una receta, ¿cachai? Así con una exactitud que te asegura no lesionarte, porque hay muchas variables ahí para la lesión, pero sí me estaría diciendo, oye, estáis trabajando con un peso que puede sostener y que puede estabilizar. ¿Qué pasa si no? Es porque estaría usando muy bien mi cadera para que llegue arriba y estaría equilibrando bien el pesito, pero no estoy teniendo algunas musculaturas activas durante ese ejercicio. Ya, por ejemplo, los pectorales tienden a apagarse en posiciones overhead. Entonces eso te genera una inestabilidad en tu hombro, en este caso, en realidad en la cintura escapular, y eso habría que trabajarlo. Y después testeo de nuevo si después de haberlo trabajado puedo mover mi RM de snatch en el overhead Joe Carry en 20 metros. Entonces ahí hay otra herramienta para testear la estructura, no solamente trabajarla, sino que también tener una herramienta que es bastante útil eh, para este movimiento sobre la cabeza. Sí, es buenísimo ese test y también conecta, tú lo dijiste bien ahí en la frase, es una integridad estructural, es una unidad completa, tiene que haber una activación completa como para poder caminar con el yoke sobre la cabeza y eso incluye musculatura de la que estuvimos hablando también con el coiling, que son los oblicuos, las abdominales bajas, los dorsales, incluye una posición integrada completa. Esa integración es clave poder entenderla un poco más mediante la práctica y se empieza a entender activando conscientemente ciertos grupos musculares. Y vamos a hablar como último ejercicio del opener de oblicuos, que es un ejercicio, se les llama openers, em, y hay diferentes tipos, pero este es como el más básico o el que me parece que, por lo menos para mí, en mi visión, también es uno de los que más deja, porque es sencillo de hacer y se aprende fácil, se empieza a entender y se empieza a poder integrar mejor. Exacto, exacto. Cuando hablamos de los torques, no sé si necesito agua. Hablamos de las cadenas interna y externa, y dentro de eso los openers vendrían a ser especiales para reclutar la cadena completa de lo que yo quiero sentir. En este caso la del torque interno, ya habíamos dicho que era la que por lo general llega más apagada, asociado a nuestro estilo de vida. Entonces hoy queremos compartir uno de esos openers. Usted igual en YouTube hay material que habla de los openers ya. Hace un tiempito atrás había nulo, casi nada de información con respecto a esto, pero ¿qué busca esto? Ser un trabajo estructural. Puedes considerarlo un accesorio para, en primer lugar, identificar un grupo muscular. Siempre que parto con Exacto. esto, le digo a las personas, tranquilidad, paciencia, hay que darle conciencia a esto, no nos interesa el peso con que lo estáis haciendo, que vendría a ser lo que normalmente se busca, sino que es sentir grupos musculares que por lo general va a costar más o menos tiempo de sentir, depende de cada uno. Ya hay personas que los pectorales en el opener de hombros les cuesta bastante llegar a sentirlo, a pesar de que en teoría los pectorales es un músculo muy grande que está sobrecargado. Bueno, ya hablamos de eso. Entonces el opener de oblicuos es el que vamos a compartir. Ya teniendo en cuenta esto, sería la cadena amarilla de músculos la que nosotros vamos a querer reclutar, estimular en este opener. También vamos a liberar ese video, tenemos ahí Lo vamos a dos videos que liberar. liberar, Sí, el del coiling y el del opener de oblicuo. sí. Y
Mis Yo se los describo videos. para los que están escuchando. Se Ujú. empieza acostado de espalda en el piso, mirando hacia arriba. Lo primero que se puede hacer es apuntar con los dedos de los pies hacia adentro. Entonces ahí ya estoy activando la musculatura interna de la pierna. Vamos a dejar la activación ahí del cuádriceps, del vientre interno va después, pero si tengo la conciencia de poder hacerlo, podría activar ese vasto medial a full, que es el músculo grandote que está ahí justo al lado de la rodilla, eh, hacia adentro. Entonces eso es lo primero que hago, giro mis pies hacia adentro. Después, con una kettlebell, la posiciono en el abdomen, bajo el ombligo, entonces son las abdominales bajas las que se activan. Y por lo menos yo lo enseño así. Lo primero que hago es que solamente respiren con la kettlebell y dejen que al botar el aire la kettlebell se hunde en el abdomen y al inspirar la kettlebell se eleve. Entonces voy a respirar ahí un par de veces y eso va a ser un poquito un warm-up para poder, como decía el Seba bien, empezar a sentir la musculatura que quiero usar después, activar al máximo. Después del ejercicio ya en ejecución, el que está mostrando ahí en el video el Diego, tiene la kettlebell en una tomada donde estoy comprimiendo la kettlebell entre mis manos. Eso también activa mi brazo, específicamente la parte interna del bíceps, los pectorales, y voy a elevar un poquito los hombros del piso. La tarea es mantener la kettlebell lo más alejada del piso posible con la musculatura y seguir respirando normal. Entonces quiero mantener esta contracción completa de pectorales, bíceps, los oblicuos, estoy como empujando hacia afuera con los costados de mi abdomen, empujando hacia arriba con mi abdomen bajo, apuntando hacia adentro con los dedos de los pies y activando también el vasto interno de ambas piernas, manteniendo esta posición. En un comienzo, 20, 30 segundos, 2, 3 rondas, 30 ya es harto. 30 es bastante, sí. Porque además el desafío, como también mencionaste, es después agregarle el tema de mantenerse respirando porque tiende a irse a la apnea. Entonces en este caso es mantener la pesa arriba mientras inspiro y expiro. Entonces ese también se va transformando en un desafío porque al principio directamente bueno, es uno de los desafíos grandes de este ejercicio, el mantener la pesa arriba mientras boto el aire, porque al botar el aire, por lo general pasa eso, se baja el vientre bajo. Viene con instrucción, tú mismo das la instrucción ahí en el video, así que Sí, eso lo vamos a liberar. Esa sería la cuarta herramienta que nos parecía útil. Es un buen, son herramientas que puedes complementar con el resto de los ejercicios accesorios que haces. Recordar que en este momento lo que buscamos es más el cómo lo hago que el qué hago. Entonces, si yo le digo a una persona qué hacer, opener de oblicuos. Ah, es re fácil, po. Me pongo ahí y digo, ya, ¿sabéis qué hice 3 veces de 1 minuto? Probablemente no lo hiciste bien, es más que probable. Porque cuando hago una contracción global de una sola cadena y la mantengo en el tiempo, es muy demandante mantenerla tanto rato, ya como en este caso que sería la del torque interno. Entonces nos ocupamos más de el cómo que el qué estoy haciendo. Y eso también para el resto de los movimientos que estás haciendo como accesorios. No es solamente hacer un curl de bíceps, es qué estoy buscando con eso, para qué gesto técnico me estoy preparando. En el caso del coiling es lo mismo. Si no llego a sentir esa contracción de la que hablábamos y digo, oye, ¿sabéis que a los 3 segundos no sentí nada? Entonces en realidad no era tan así. Probablemente el cómo es el que necesita ser pulido. Y ahí no hay juicio tampoco, no hay juicio, es seguir jugando, seguir experimentando, seguir dándole, pero teniendo en mente de que por lo general el cómo te va a marcar la diferencia, eh, porque ya en el qué nos hemos dedicado al qué desde hace mucho tiempo. El qué es entrenar una plani, ese es el qué, el libreto, pero el cómo lo interpreto
puede ser la pieza, como he dicho, me parece más de alguna vez, la pieza del rompecabezas que te estaba faltando. Creo que con eso Perfecto. cerramos, hermano, Sí, sí. el tema estructura, este ítem de la planificación que habíamos dicho que nos había caracterizado por harto tiempo y bueno, dejamos ahí algunas ideas para que ustedes mismos puedan profundizar. El Nico dio ahí el autor, el WEC, si quieren escuchar más cosas sobre el tema también. Y obviamente estamos abiertos al tema de los mensajes, los comentarios respecto a interrogantes, otros puntos de vista. De verdad es súper enriquecedora ahí la interacción, así que por mi parte estoy, no sé tú, ¿te queda Buenísimo. algo ahí? No, está claro. Hoy en día estamos ahí como bien casados con la ciencia, o eso pensamos, y como que la ciencia es un poco sinónimo del paper hoy día, pero en realidad la ciencia tiene mucho que ver con el método científico, que es probar y después sacar conclusiones, tener una teoría y después ir a comprobarla ahí en la vida. Y esa es la invitación igual con estos ejercicios. No, no tendrían por qué creer lo que le estamos diciendo, Así es. eh, pero se lo estamos diciendo porque igual nosotros mismos lo hemos experimentado y viendo y visto con otras personas. Y la invitación es a jugar. De hecho, sobre todo con el coiling, creo que los otros se hacen el clic un poco más rápido. Pero el coiling requiere un poquito más de tiempo de ya después empezar a sentir el trabajo muscular intenso de esos grupos que antes no conocía que se podían trabajar de esa forma y, y seguir jugando, seguir explorando. Bueno, buenísimo. Buenísimo, hermano. Un saludo Será a hasta todos la ahí, próxima. gracias por mirarnos. Convérsenos como dice el Seba. Ahí si tienen alguna duda, un mensajito, podemos conversar. Un abrazo a todos. Chao, Sí, hermano. oye, dejamos la invitación para la próxima. Vamos a seguir hablando de planificación. Quedan algunos capítulos, este si no me equivoco es el capítulo 10, quedarían 3 más por delante. Y los invito entonces a eso, a compartirlo. Si les sirvió, compártanlo también. Es la idea. Y nos estaremos viendo pronto. Un abrazo grande. Chao, chao.